de escatología o estudio bíblico, ¿verdad? Como todos los miércoles, si alguno quiere aportar algo, si alguno quiere decir algo, no, si digo que levante la mano, no lo voy a ver. Ahí puede quitar el mute y me dice, pastor, y ahí le damos tiempo si tiene alguna aportación o alguna pregunta. Amén. Entonces, quiero que hablemos de un tema, hermanos, que es definitivamente sumamente importante, hermanos, más para estos tiempos, ¿verdad? Damos la bienvenida a los hermanos de Zoom, lo estamos grabando porque creo que es importante. Amén. Sumamente importante, hermano, porque para estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y con esto de esta nueva ola, creo que la tercera ola, por lo menos que llega a Costa Rica del COVID, ¿verdad? Las cifras están un poquito alarmantes y lamentablemente, como lo hemos hablado estos días en la iglesia, ¿verdad? Siento yo que estamos peor que hace un año. Estamos duplicando, triplicando los casos de hace exactamente un año, ¿verdad? Y la gente anda muy tranquila, muy relajada, muy desestresada con todo esto. Yo digo que sí es por fe y lo hemos vivido así, por fe, y estamos yendo presencialmente a la iglesia por fe, pero también hay que ser un poquito prudentes, amén. Pero sí quiero explicar un poquito, hermano, porque el Señor lo hablaba muy fuerte en mi corazón estos días, de hablar un poquito de esto, de estas enfermedades, de estos virus y estas cosas, que la Biblia lo habla también, ¿verdad? Y también el lunes el Señor lo estuvo confirmando por medio de 2 o 3 hermanos, ¿verdad? Que tuvieron en la oración una experiencia ahí con el Señor. Tal vez ahora no voy a dar tiempo para que algún hermano lo pueda explicar, amén, pero creo que es importante, hermano, de ubicarnos dónde estamos, amén. Entonces, la Biblia, todos lo sabemos, lo hemos hablado en los discipulados, bueno, tal vez en los discipulados no, tal vez antes de la pandemia hablamos mucho de estos temas escatológicos, ¿verdad? Recordemos que escatología es el estudio, ¿verdad?, de los tiempos, ¿verdad?, finales. No es el estudio del futuro, es el estudio de los tiempos finales. Y cosas que hablamos mucho, ¿verdad?, en la iglesia, fue de los 4 jinetes, los 4 caballos, que es lo mismo que los 4 jinetes o los 4 colores del Apocalipsis, amén. Son 4 caballos o 4 jinetes con diferentes colores que obviamente están cargados de mucho simbolismo, ¿verdad? Recordemos que la Biblia, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? La Biblia, Dios la escribió, ¿verdad?, en forma de parábolas, ¿verdad?, para que algunos entendieran y otros no, según le placiera al Señor dar esa revelación. Amén. Entonces, siempre lo hemos dicho, el Señor escribió la Biblia en parábolas, ¿verdad? Y las características de las parábolas es que está cargada de simbolismo, ¿verdad?, de que el Señor utilizó ejemplos terrenales para explicar y ejemplificar, ¿verdad?, las cosas celestiales. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés no es simplemente un tabernáculo y una tienda, ¿verdad?, portátil, ¿verdad?, con 3 aposentos. O sea, tenía un significado mucho, que hablaba de la redención de Cristo, hablaba del Padre, hablaba del Espíritu Santo, ¿verdad?, de los 3 aposentos. Estaba el maná, estaba la vara de Aarón, estaba las tablas de la ley, tipificando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, estaba cargado de muchas verdades, amén. Entonces, igual la Biblia está escrita, ¿verdad?, con todo ese montón de simbolismos, amén. Un repaso así rápidamente, ¿verdad? Recordemos que Apocalipsis 6.2, ahí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Apocalipsis 6.2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, el jinete, ¿verdad?, tenía un arco, y le fue a dar una corona, y salió venciendo, y para vencer, amén. Entonces, dime un segundo porque algo pasó aquí. Ok. En el 6.4, qué raro, se rayó ahí, no sé cómo lo rayé. Ah, seguro con mi dedo, vamos a ver. Oh, qué raro. Bueno, ahí disculpan esas rayas amarillas, hermanos, que salieron ahí, no sé. Pastor, perdón, eso también puede ser que alguien lo haya podido rayar. Ah, ok, sí, pudo haber sido. Sí, porque yo no sé si yo, la verdad, pero no tengo mucha experiencia. Fui yo, pero es que yo pensé que me quedaba solo a mí. Trate de ver si lo puede quitar un toque, porque estoy viendo que es en todas. Trate de ver si lo puede quitar un poco. Está bien, si no, tranquilo, no se preocupe. Es que yo creí que era para mí. Ok. El primero es un caballo blanco, hermanos.
un caballo blanco, ¿verdad? Lo vemos ahí, ¿verdad? Y dice que tenía un arco y una corona. Recordemos, amados hermanos, que este caballo blanco no es Cristo, es el anticristo, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que viene, hermanos, vestido de blanco porque él trae una falsa paz, ¿verdad? Una falsa paz. Amén. Trae un arco y recordemos que todo este arco que él trae no tiene flechas, no trae flechas, y recordemos que la Biblia habla de los hijos como flechas. Entonces él salió venciendo y para vencer, y él viene, hermanos, reengendrando. Es el diablo, que Dios lo reprenda, pero viene reengendrando muchos hijos, ¿verdad? Muchas flechas perdidas, por decirlo así, ¿verdad? Y vea que dice que le fue dada una corona, o sea, es un falso rey. Amén. El verso 4 dice: salió otro caballo bermejo. Ese bermejo es un color rojo o rojizo, al que lo montaba, el jinete, le fue dado poder para quitar la paz y que matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, ¿verdad? Este color bermejo es color rojo, habla de las guerras, porque quita la paz, ¿verdad? Les dio potestad para que se matasen los unos a los otros, y dice que lo que traía era una espada, ¿verdad? Y la espada habla la palabra, entonces claramente está hablando de una doctrina errada, o una doctrina equivocada. Amén. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos estudiado. Amén. Ven cómo el rojo, ¿verdad? Dice que trae para quitar la paz, que se matasen unos a otros, y una gran espada. Entonces está hablando de las guerras, está hablando del comunismo. Amén. El siguiente es el verso 5, Apocalipsis 6:5 dice: y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y era aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, o el jinete, tenía una balanza en la mano. Esa balanza, hermano, nos está hablando de la economía. El negro es el petróleo, las finanzas, las deudas, de tantas cosas, hermano, que se están viviendo para estos tiempos, ¿verdad? Ok, hasta aquí está el blanco, el anticristo, el rojo, que es las guerras, y el negro, que es la economía. Amén. Trae una balanza en la mano, hablando de economía. Pero vea lo que dice, hermanos, qué interesante lo que dice Apocalipsis 6:8. Dice: miré aquí un caballo amarillo. Ese es el cuarto jinete, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, aquí estamos hablando del caballo amarillo, ¿verdad? Amarillo, que ese caballo amarillo, hermanos, también es un color palidejo o verduzco, así lo habla la Biblia. Amén. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, del caballo amarillo. Amén. Vuelvo y repito, algunas versiones dicen palidejo y algunas otras versiones dicen verde o verduzco. Amén. Ahorita vamos a explicar por qué esos diferentes tonos. Amén. Entonces, hay algo, hermanos, que a mí me llama mucho la atención de todo esto, ¿verdad? Ok, cuando habla la Biblia, habla del jinete blanco, del jinete rojo y del jinete amarillo, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad?, sale Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8 hasta el verso 6, perdón, me confundí. Es que no estoy acostumbrado a hacerlo así, entonces voy despacio. Me llama la atención, hermanos, que el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro, ¿verdad?, están antes de Apocalipsis 6. El caballo amarillo está hasta el verso 8, está el caballo amarillo, ¿ok? Pero vea qué curioso, hermanos, que habla de 3 jinetes y de 3 colores diferentes, ¿verdad? E inmediatamente mete ahí el verso 6. Revísenme por esta cara. El verso 6, ¿verdad? Y es donde habla lo que tanto hemos hablado, ¿verdad? Que se oyó una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces, eso es un seguro de vida, siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Para nosotros, 2 libras de trigo
¿verdad? Quiere decir casi como 900 gramos de trigo y 6 libras de cebada por un denario. Recordemos que el denario es el salario de un día. Entonces, obviamente está hablando de que una afectada la economía, muy afectada la economía para los últimos tiempos, pero hay una promesa ahí. Pero dice ahí, no dañes el aceite ni el vino. ¿Ok? Eso quiere decir, hermanos, que los que tenemos aceite y tenemos vino, vamos a estar protegidos. Ese es nuestro seguro de vida. El aceite es la unción y el vino, hermanos, es el gozo. Amén. 2 elementos que tenía el samaritano. Porque el samaritano pudo restaurar a esa persona que estaba golpeada de día. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía aceite y tenía vino. Entonces, el seguro de vida para nosotros, para estos últimos tiempos, vuelvo y repito, es tener aceite y tener vino. Es el poder que viene de Dios. Recordemos que el aceite desciende por la cabeza, baja por las barbas de Aarón y por los vestidos. El buen óleo, el buen aceite. Entonces está hablando, amados hermanos, de un orden. Amén. Y el vino tiene que ver con el gozo. El vino es el que alegra el corazón. Amén. Y se ve reflejado en el rostro. Es la gracia. Okay. Hasta el verso 6, como que da a entender, no sé si tú lo logras ver así, que los 3 primeros jinetes, ¿verdad? El blanco, el rojo y el negro, están protegidos, por decirlo así, están protegiendo, por decir así, el aceite y el vino está protegiendo eso. Pero en el verso 8 habla ya del amarillo, como dando a entender que no solo el aceite y no solo el vino van a proteger a los hijos de Dios en cuanto a el caballo amarillo. Y vamos a ver qué significa el caballo amarillo. Entonces podemos ver ahí que después, ¿verdad?, da ciertas características, ¿verdad?, que aparte del aceite y el vino tiene que sumarse a nuestras vidas para poder pasar todo esto. Amén. Pero ¿qué significa el caballo amarillo? Porque no sé si a usted le llama la atención que es el único, hermano, es el único caballo, ¿verdad?, que tiene nombre. Que tiene nombre, míralo ahí. Los demás no tenían nombre. Lo podemos sacar por lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Por simbolismo, por significados. Y la misma Biblia nos da la respuesta de esos significados, de esos simbolismos. Pero aquí en el caballo amarillo sí es muy específico el Señor, ¿verdad? Y le da un nombre, muerte. Y que el Hades le seguía. Y que le fue dada la potestad, ¿verdad?, de matar, ¿verdad?, a la 4ª parte de la tierra, para matar con 4 elementos también. Es que por eso me llama mucho la atención el caballo amarillo, ¿verdad? El Señor como que puntualizó mucho ahí, dio muchas características, por decirlo así, del caballo amarillo, y le da 4 cosas, hermano. 4 cosas le dan, amén, que es la espada, el hambre, la mortandad y las fieras de la tierra. Amén. Entonces, ahora bien, es muy importante esto, hermanos. Vean lo que dice el verso 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. O sea, fue el 4º ser viviente el que dio, el que explicó, por decirlo así, cómo iba a ser el 4º jinete, el jinete amarillo. Entonces, el primer ser viviente, le explicó el blanco. El segundo ser viviente explicó el rojo. El tercer ser viviente explicó el negro. Y el 4º ser viviente explicó el caballo amarillo, que es el que más características habla la Biblia. Ahora, ¿cuál es ese 4º ser viviente? Vea lo que dice Apocalipsis 4:7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el 4º era semejante a una águila volando. Entonces, ¿quién explica el 4º sello? ¿Cuál ser viviente explica el jinete amarillo o el caballo amarillo? El águila volando. ¿De qué nos habla, hermanos, el águila volando? ¿De qué nos habla
el águila volando. ¿Ustedes han visto esto, hermanos? Eso que está en pantalla. Nuestro logo. ¿Qué es eso, hermanos? No es una paloma. Eso no es una paloma. Es un águila volando. Vuelvo y repito, vea, águila volando. Y nuestro logo, para la gloria de Dios, habla de un árbol, un águila volando. Amén. Y dice, ese versículo, Malaquías 4:2, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces, vuelvo y repito, ¿quién explica el jinete número 4 o el amarillo? El águila volando. El águila volando, que es la iglesia. Es la iglesia, hermanos. Amén, es la iglesia. Porque vea lo que dice Malaquías. Vamos a ver por dónde está. Denme un segundo para buscar aquí. Malaquías 4:1. Sí, un poquito. Creo que, ese lo borré, yo creo. Es que tengo otra presentación por acá. Pero bueno, ahí me disculpan, hermanos. Es que dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Ok? Eso está hablando para los habitantes de la tierra. Está hablando para los moradores de la tierra. Pero ahí dice la Biblia, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nos está hablando a nosotros, a la iglesia, a los que realmente tememos el nombre del Señor. Dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Quién es el sol de justicia, hermanos? Cristo. Entonces, este logo, el águila volando y el sol de justicia, ¿verdad? Está hablando del arrebatamiento. Porque dice, y saldréis, ¿verdad? Y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Entonces, vuelvo y repito, ¿quién explica el águila volando, el cuarto jinete amarillo? El águila volando. Por eso es que esto no es revelado para todo el mundo. Amén, hermano. Pero, ahora bien, el jinete, el amarillo, déjenme buscar por acá. El amarillo, ¿verdad? Dice que tiene nombre, muerte y Hades. ¿Ok? Vuelvo y repito, características del jinete amarillo: el único que tiene nombre y lo sigue el Hades, ¿verdad? Se identifica el caballo, ¿verdad? No es algo normal, y el que lo identifica es el águila volando. Ok, ¿qué significa entonces el caballo amarillo? Todos lo sabemos, ¿verdad? El amarillo significa enfermedades, pestes, virus, pestilencias. Eso significa el amarillo. Amén. El blanco, un repaso: el blanco, falsa paz, anticristo. El rojo, guerras, comunismo. El negro, balanza, petróleo, ¿verdad? Deudas, economía. Y el amarillo lo que tipifica es, ¿verdad? Las enfermedades. Este virus, ¿verdad? Este virus es producto del cuarto sello, el cuarto jinete, el amarillo. Amén. Y dice que traía nombre de muerte, hermanos. Y vean qué tremendo, hermanos, lo que dice ahí. Y le fue dada potestad. Sobre la cuarta parte de la tierra, hermanos. Somos 7,000 millones de habitantes. Si usted agarra con una calculadora, 7,000 millones de habitantes, oiga, 7,000 millones. La potestad que le fue dada fue de 1.75 millones. 1.75 mil millones de personas que van a morir por medio de este caballo amarillo. Amén. Entonces, esto no es nada comparado con lo que va a ser la gran tribulación. Amén. Pero está dando muestras, hermano. Está dando muestras de todas esas cosas. Amén. Ahora bien, vean las 4 cosas, ¿verdad? Así lo puse yo. Las 4 cosas que trae el jinete amarillo. Trae espada, trae hambre, trae mortandad y trae fieras de la tierra. Para los que están anotando, fieras de la tierra. Ya ahorita vamos a explicar
todo eso. Amén, ¿qué significa? Amén, porque claramente la espada está hablando de la palabra. Amén, está hablando de la palabra. Dice que la espada es más cortante que doble filo. En la vestidura ¿cómo se llama? La armadura de Dios, en la armadura de Dios, ¿verdad? Está la espada de la palabra, lo que utilizó Jesús cuando lo tentaron, ¿verdad? Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Entonces, cuando habla de espada, está hablando de la palabra, entonces está hablando de una falsa palabra. Por eso tanto engaño, por eso tanta evangelio de la prosperidad, por eso tanta doctrina definitivamente salida del anticristo, ¿verdad? Que no reconocen que Jesús es Dios. Entonces está hablando de falsas doctrinas, hermano. Está hablando, hermano, de vientos de doctrina. Recordemos cuando los falsos apóstoles, dice la Biblia, que son nubes sin agua, nubes sin agua. Y usted ve que una nube, hermano, sin agua es fácilmente llevada por los vientos. Y la Biblia habla de vientos como vientos de doctrina, ¿verdad? Entonces son apóstoles, falsos apóstoles que van por todo lado siguiendo diferentes métodos, diferentes enseñanzas, diferentes visiones, ¿verdad? Nosotros hemos estado hablando mucho de la visión en estos días, hemos estado hablando bastante de la visión. Creo que es importante, amén, que tengamos todos una visión bien clara de todo esto. Amén. Entonces, deme un segundo. Bien clara de todo esto. Amén. Entonces, porque los falsos apóstoles van a ser llevados por esos vientos de doctrina. Y cualquier visión que vea, de esa visión se enamoran. De esa visión se enamoran, ¿verdad? Y recordemos, yo siempre lo he dicho, nuestra visión es la visión de Tibás. La visión de Tibás es la visión que está allá en la iglesia madre en Guatemala. Amén. Esa, no podemos venir a querer implantar una visión diferente. Es la visión que Dios nos dio para trabajar. ¿Para qué? Para no ser llevados, hermanos, por falsas doctrinas. Amén. Porque eso es una de las armas que va a utilizar el caballo amarillo para afectar a muchas personas. Entonces, ¿por qué les quiero decir todo esto? Que mientras estemos en la sana doctrina, mientras estemos, amados hermanos, en la correcta palabra, en la correcta interpretación, bajo la luz de la revelación, bajo el gobierno de Dios, de los 5 ministerios, vamos a estar protegidos. Vamos a estar protegidos. Yo como pastor, que Dios me guarde, ¿verdad? Y no va a pasar, pero que Dios me guarde, ¿verdad? La lengua no se haga chicharrón, dijo aquel, ¿verdad? Pero hermanos, yo no me saldría de cobertura. Yo no cometería la imprudencia que hacen muchos pastores, ¿verdad? De tomar la iglesia, ¿verdad? Y porque se enojó con un pastor, con un apóstol, ¿verdad? Entonces se van para otra visión, se van para otra, traen otra visión o otro apóstol o otra cobertura, hermanos. No podemos en estos tiempos, hermanos, andar para allá y para acá sin una visión clara. Amén. Si hiciéramos eso como iglesia, estaríamos exponiendo no solo mi vida, sino también la vida de mi familia y la vida de muchas personas que van a la iglesia. Amén. Entonces tengamos la plena seguridad, hermanos, que ahí vamos a estar y vamos a estar bien. Ese va a ser un seguro de vida para nosotros. Amén. Otra cosa, hermano, que habla la Biblia, otra característica del caballo amarillo es del hambre. Es del hambre. Amén. Falta de pan. Falta de pan espiritual. Amén. Falta de pan espiritual. Dice la Biblia, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces no tenemos por qué andar mendigando. No podemos por qué en esos tiempos tener hambre espiritual. Amén. Gracias a Dios tenemos, vuelvo y repito, la buena doctrina, la sana doctrina, porque dice la Biblia, hermanos. Dice la Biblia que vendrá tiempo, estos tiempos, ¿verdad? Donde muchos sufrirán la sana doctrina y que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad. De la verdad apartarán el oído para volverse a las fábulas. Entonces, las personas, hermanos, que andan sufriendo
la sana doctrina, que andan con ese picazón de oído, de querer escuchar solo lo que quieren escuchar, de buscar pastores, maestros o apóstoles que les hablen lo que ellos quieren escuchar, lo que quieren, y no los demanden a santidad, y no los demanden al servicio, y no los demanden a que tienen que consagrar la vida, amados hermanos. Están corriendo el peligro de ser afectados por el cuarto jinete, el caballo amarillo, y vuelvo, repito, que son todas estas enfermedades. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos y estar seguros, hermano, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y que si se da, porque no somos infalibles, podemos en algún momento contagiarnos. Hablemoslo así. Hay hermanos, y mi esposa es testiga, hay hermanos de ministerios de Benecer, no solo aquí en Costa Rica, pastores que se han infectado del virus. Hay pastores que han muerto. Hay apóstoles que se han infectado. Hay apóstoles que la han visto fea, casi al punto de la muerte. No sé si algún apóstol ha muerto, pero yo sí sé de pastores. Entonces no somos infalibles y no estamos, y podemos estar propensos a enfermarnos o contagiarnos. Amén. Pero lo que tenemos que tener es la seguridad, hermanos. Como yo decía el domingo, en todo un año de pandemia, ningún hermano en la iglesia se infectó, por lo menos que nosotros supiéramos. Ningún hermano en la iglesia se infectó. Eso es para darle toda la gloria y toda la honra al Señor, definitivamente. Amén. Y a partir de que nosotros volvimos a la iglesia y todo, lamentablemente salieron unos casos, ¿verdad? Por lo mismo, por lo que estamos hablando. La Semana Santa, las lluvias, y eso llegó a afectar la confianza y muchas cosas. Pero hermanos, de los hermanos que se han infectado, que se han afectado de este virus, hermano, le ha dado muy favorable. Los hermanos nos han dicho, pastor, una gripe, tal vez una quiebrahuesos, he estado bien, he estado tranquilo. Es eso, hermano, eso es estar bajo la cobertura de Dios, bajo el vallado de Dios, bajo la protección de Dios. Amén. Que si algún momento algún hermano muere, bueno, dice la Biblia, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos y para Él somos. Amén. Entonces, cualquiera puede morir, pero yo digo, si en estos tiempos a un hermano en la iglesia muere, ¿verdad? Es porque era el plan de Dios que murieran estas fechas, ¿verdad? Que murieran estos días, pero no por el virus o no por esas cosas, porque vuelvo y repito, estamos bajo esa protección, como hablamos el domingo, ¿verdad? La Santa Cena, como la sangre la aplicamos a los linteles de nuestra puerta, y el ángel de la muerte que venía sobre Egipto, sobre el mundo, dice que cuando veía la señal de la sangre en las puertas, pasaba por alto. Pasach, Pascua, pasaba, porque esa sangre que tipificaba, hermano, la sangre de Cristo, y nosotros tenemos la sangre de Cristo. Entonces, no, ninguna plaga, vuelvo y repito, tocará nuestra morada, porque estamos bajo cobertura y bajo protección. Amén, hermanos, tenemos que tener esa plena seguridad. Amén. Entonces, no suframos, hermanos, la sana doctrina. No busquemos, hermanos, personas que nos quieran hablar bonito y que no nos demanden santidad. Que nos quieran ver prósperos y que nos quieran ver millonarios y que nos quieran ver, sea como sea, hermanos, millonarios, ricos y todo, pero viviendo una vida, hermanos, sin santidad. Viviendo una vida vana. Viviendo una vida, ¿verdad? Sin servirle al Señor, ¿verdad? Una vida sin ninguna meta espiritual. Amén. Entonces, eso es sumamente importante. Amén. Entonces, estamos hablando de esto porque estaba hablando del hambre, ¿verdad? Del hambre, de la palabra, falta de palabra, falta del alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga a la boca de Dios. Amén. La tercera cosa o la tercera potestad o poder que le dieron al caballo amarillo, ¿verdad? Que tipifica las enfermedades, fue la mortandad o la pestilencia, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué es pestilencia, hermanos? Dice el diccionario, una enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad, gran muerte, las pandemias. Claramente, hermano, las pandemias, estas plagas. Por eso el Salmo 91 dice, ojo lo que dice el Salmo 91, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día. Nos va a afectar. Está hablando de la oscuridad de la noche y está hablando de la
de la claridad del día. Vamos a estar cubiertos. Salmo 91:6 para los que anotan. Amén, hermanos. Entonces, la mortandad es otra cosa que va a estar afectando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Estos tiempos escatológicos, por decirlo así. Amén. Entonces dice Segunda de Crónicas, para los que apuntan, Segunda de Crónicas 29 dice, si mal, vamos a ver si lo tengo por acá, no, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, Señor, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Para que se cumpla aquella palabra que dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, buscare mi rostro, ¿verdad?, se arrepintieren, se volvieren de sus caminos, entonces yo oiré desde la tierra, ¿verdad?, oiré de la tierra, ¿verdad?, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Amén. Entonces vean la bendición que tenemos nosotros, amados hermanos, y la responsabilidad como hijos de Dios de clamar al Señor, porque dice que cuando clamamos al Señor, ¿verdad?, Él nos va a escuchar y Él va a quitar de nosotros toda plaga o toda pestilencia. Amén, hermanos. Entonces, espada, falta de palabra, ¿verdad? Un punto importante para estos últimos tiempos, hermanos, la espada es luz contra luz. Para estos últimos tiempos, la palabra es luz contra luz. Durante muchos tiempos fue luz contra tinieblas. Entonces era muy fácil distinguir cuál era la verdad y cuál era la mentira. Lo que era negro, oscuro, ¿verdad?, lo falso. Y lo que es ahora, lo blanco, la luz, es Cristo. Pero para estos últimos tiempos, hermanos, va a ser luz contra luz. Fue lo que le pasó a Moisés. Cuando Moisés llegó a Egipto a enfrentarse a Faraón junto con Aarón, ¿verdad?, el Faraón le dijo, bueno, ¿qué señal traes? Y dice que Aarón tomó la vara, ¿verdad?, y la tiró al suelo. Y la vara se convirtió, hermanos, en una culebra. Y claro, el Faraón se asustó. Pero inmediatamente mandó a llamar a sus secuaces, ¿verdad?, a los hechiceros de Egipto, ¿verdad?, e igual ellos hicieron lo mismo, ¿verdad?, tiraron cada uno sus varas y se volvieron culebra. Pero dice que la vara de Aarón, así dice, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero es tremendo, hermanos, cómo el enemigo, ¿verdad?, logró imitar algo que Dios estaba haciendo por medio de Aarón, algo que Dios estaba haciendo por medio de Moisés. Entonces, eso quiere decir que para estos últimos tiempos, cuando el Señor nos vaya a nosotros a sacar de Egipto, cuando el Israel espiritual, que es la iglesia, nos vaya a sacar del mundo en un arrebatamiento, va a ser eso, hermanos. Luz contra luz. Luz verdadera contra luz falsa. Entonces, vean, hermanos. Vean, tenemos que poner las barbas en remojo y decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Amén. Porque no quiero ser engañado. Yo no quiero ser engañado para no ser afectado. Amén. Por el caballo amarillo. Amén. Entonces, espada, falsa palabra, hambre, ¿verdad?, falsa, alimento espiritual, la pestilencia, la mortandad que el Señor la va a quitar de su pueblo. Amén. Pero vea qué tremendo, hermanos, porque habla, hermanos, de las fieras de la tierra, de las fieras de la tierra. Y recordemos que del abismo van a salir criaturas, hermanos, que van a atormentar a los hombres. Y los hombres van a buscar la muerte, pero no la encontrarán. Pero cuando dice fieras de la tierra, hermanos, no me acuerdo si fue el apóstol Sergio o el apóstol Juan que nos decía que estas fieras de la tierra pueden ser estos microorganismos. Estos microorganismos, hermanos, ¿de dónde salió esto? Hay teorías de que un murciélago, hay teorías de que una sopa murciélago, hay teorías, pero esto claramente salió en un laboratorio. Todos estos microorganismos, todas estas bacterias, todas estas cosas, microorganismos o microbiólogas, hermano, la mezclaron y ahí salió el famoso coronavirus, que al final le pusieron COVID, porque coronavirus siempre había existido. Le pusieron la palabra COVID, pero fue una manipulación. Cuando estaban trabajando este coronavirus, lo que hicieron fue aplicarle, ¿verdad?,
partículas, ¿verdad? O propiedades del SIDA. Y eso fue lo que pasó en ese laboratorio allá en Wuhan, allá en China. Eso fue lo que pasó. Entonces, fieras de la tierra está hablando, hermanos, de sí, los seres del abismo, sí, pero está hablando también, hermanos, de guerras biológicas o microorganismos o microbiológicas. Aquí abro un paréntesis, hermano. Yo trabajo en aceros. Usted sabe que yo trabajo en el área del acero. Yo soy agente de ventas. Hermano, ahorita no hay acero. Y ahora les pregunto, ¿dónde está ese acero? Todos se lo llevaron los chinos. Todos se lo llevaron los chinos. Eso pasó también en el 2006, 2007. Es una guerra que ellos están haciendo, hermanos. Es una guerra. Ellos están marcando territorio. Están diciendo, nosotros tenemos poder. Y nosotros le podemos quitar a toda América o a los demás continentes, le podemos quitar el acero. Ya pasó. Hace como 10, 12 años pasó. Entonces son guerras. Como las guerras frías, por decirlo así, ¿verdad? Que cada país, ¿verdad? Cada potencia quiere demostrar su poder, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque fue la guerra del acero, es una guerra del acero, y ahorita, hermano, claramente puede haber una guerra bacteriológica. ¿Ustedes se recuerdan cuando se aplicaba el anthrax, que estuvo en Estados Unidos mucho tiempo, el anthrax, que eran unos sobrecitos que mandaban con unos polvos, ¿verdad? Entonces, esos son guerras bacteriológicas. A eso se refiere, hermanos, las fieras de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué son fieras de la tierra? ¿Qué son estos microorganismos? El montón de enfermedades que han habido. La fiebre amarilla, el tuberculosis, el SIDA, el cólera, la influenza, el Zika, el dengue, el antivirus, la gripe aviar y ahora el coronavirus o el famoso COVID, ¿verdad? Enfermedades, hermanos, que para estos tiempos se han ido regenerando. Son enfermedades emergentes, por así decirlo, que se han ido regenerando, por decirlo así, ¿verdad? El Zika, ¿verdad? O enfermedades nuevas que antes no existían. O sea, ustedes saben que antes no existía. Tal vez el estrés siempre ha existido, pero no se conocía como estrés, ¿verdad? Tal vez era otro tipo de tratamiento o otra forma de canalización de tanto estrés que hay ahora. ¿Por qué? El jinete negro, hermanos, ¿verdad? Afectando la economía. El Alzheimer, ¿verdad? El autismo era una enfermedad que hace años no existía, ¿verdad? Entonces, vea cómo el enemigo ha traído nuevas enfermedades o enfermedades viejas que las ha ido, ¿verdad? Evolucionando para afectar a la iglesia, bueno, a la tierra, perdón. Amén, hermanos. Entonces, aquí entramos al tema de escatología. Aquí entramos al tema, ¿verdad?, del estudio final, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice el Salmo 91.3. Salmo 91.3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces son promesas que hay en la Biblia. Son promesas que hay en la Biblia. Ahora bien, recordemos que la Biblia habla de 7 sellos, de estos 4 jinetes, ¿verdad? Sabemos que esos sellos ya fueron abiertos y fueron abiertos, ¿verdad? Pero no fueron consumados, por decirlo así. Cuando los 4 jinetes del Apocalipsis salieron cabalgando aquí en la tierra, no crea usted que fue ahorita. Eso fue en el año, hace 110 años, en el año 1910, cuando empezaron la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, cuando empezó a aumentar la industria, ¿verdad? Lo que se conoce ahora como el aumento de la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, se destaparon, por así decir, los 7 sellos, pero no se agotaron. Los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad?, se desataron, pero no han terminado. El hermano Sergio pone un ejemplo, ¿verdad?, con una botella de agua, que él destapa la botella de agua, ¿verdad?, y empieza a vertir el agua, pero esa agua no ha acabado, se está vertiendo todavía. Así son los sellos y así son estos jinetes. Empezaron a cabalgar, por decirlo así, estos 4 jinetes, ¿verdad?, pero se van a desatar o se van a unir, por decirlo así, ¿cuándo, hermanos? En tiempos apocalípticos, ya en tiempos finales, ya cuando venga la gran tribulación y la gran... Amén, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque ya entramos a la escatología, el estudio de los tiempos finales. ¿Qué va a pasar, hermanos? Está la pretribulación, los 150 días antes de la tribulación. Ahí la iglesia se va en un arrebatamiento, ¿verdad?
Y la iglesia se queda en 7 años, ¿verdad? Que se conocen como 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. O sea, 7 años. El horno 7 veces calentado, que habla Daniel. Amén. Entonces, la semana 70 de Daniel. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, hermanos? Ahí se juntan los 4 jinetes, los 7 sellos, hermanos, las 7 trompetas, las 7 copas, ¿verdad? La ira de Dios, los 7 truenos que todavía no han sido revelados. Los 7 truenos todavía no han sido revelados. Amén. Por eso es que, entonces, todo esto se va a juntar para el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque nuestra función como pastores es alertarlos a ustedes. Y es decirles, hermano, Cristo viene pronto. Hermano, tenemos que escapar, tenemos que irnos, tenemos que zafarnos, ¿verdad? Tenemos que ser arrebatados para no ver, hermano, toda esta unión de estos jinetes, estas trompetas, estos sellos. Porque cuando eso se dé, va a ser dentro de esos 7 años de tribulación y gran tribulación, que Jesús dijo, ¿verdad? El mismo Jesús lo dijo, porque en aquellos días de tribulación, dice que nunca ha habido tal tribulación, ni la habrá jamás. O sea, ni el diluvio universal se quedó cortísimo, hermanos, cortísimo. Le dije que tribulación la cual nunca ha habido, ni habrá jamás. Amén. Entonces, nuestro consejo, hermanos, no nos quedemos, ¿verdad? Santifiquémonos, guardémonos para el Señor, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Buscar la paz con todo, ¿verdad? Amén. Porque no es recomendable, hermanos, quedarse a estos tiempos de tribulación. Si ahorita, hermanos, veámoslo así, humanamente, ya por tiempo, pero veámoslo así, hermanos, si ahorita con este COVID, hermano, si ahorita con estas cosas, si ahorita se ha afectado la economía y tantas cosas, hermano, si esto es principio de dolores nada más, principio de dolores. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando ustedes vean que estas cosas empiecen a suceder, dice, levantar nuestra cabeza, erguíos, levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, nuestra salvación está cerca. ¿Cómo? En un arrebatamiento. Amén, hermanos. Porque la gran tribulación, hermanos, ahí sí, ¿verdad? Es el disgusto, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? La copa de la ira de Dios, ¿verdad? Contra los moradores de la tierra. Amén. Pero vea qué lindo, hermanos. Vea lo que dice Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos lo sabemos de memoria ese pasaje, ¿verdad? Pero bajémosle la lupa. Bajémosle la lupa qué realmente significa y qué podemos sacar para beneficio mío y beneficio de mi familia. No es solo aprendérmelo. El Salmo 91 no es para tenerlo ahí en la sala de la casa o en la mesita de noche, ahí la Biblia abierta en el Salmo 91. No, hombre, hermanos. Saquémosle pluma a esto, saquémosle estilla, saquémosle yesca, le decimos, ¿verdad? A esto y traigámoslo para nuestro propio beneficio. Porque dice el verso 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo de adarga es su verdad. Pues, hermanos, si usted le baja la lupa a esto, usted ve ahí 5 cosas. Yo las marqué. 5 cosas. Está hablando del abrigo. Está hablando, hermanos, de la sombra. Está hablando de las plumas. Está hablando de alas. Y está hablando del escudo. Amén. Son 5. ¿De qué nos habla el número 5, hermanos? 5 ministerios. Los 5 ministerios que están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. ¿Cuándo vamos a llegar a la unidad de la fe? Lo hemos visto estos días en la iglesia, cuando estamos hablando de la unidad. ¿Cuándo vamos a llegar a la unidad de la fe, hermanos? Cuando el Señor venga por nosotros. Ahí vamos a alcanzar la unidad. Amén. La iglesia solo una vez ha estado unida en Pentecostés. 120 personas estuvieron unidos. Después de ahí, Dios los dispersó. Utilizó a Saulo para dispersarlos. Y después de ahí, la iglesia nunca más ha estado unida. Esa unidad se va a dar, hermanos, ¿saben cuándo? Cuando el arrebatamiento. Cuando el arrebatamiento. Amén. Entonces, los 5 ministerios están puestos para eso.
Para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero vea qué lindo, hermanos, en el Salmo 91, ¿verdad? El Salmo que todo el mundo lo tiene ahí como un amuleto. Vean, hermanos, lo que dice. 5 cosas diferentes, 5 ministerios. El abrigo tipifica al apostólico, el que cubre, el que guarda, el que cubre. La sombra, el ministerio pastoral. Por eso es que dice la Biblia que Pedro pasaba, hermanos, y con su sombra sanaba a los enfermos, hermano. Pero no era la sombra literal, era su cobertura pastoral. Las plumas nos habla del ministerio profético. Jerusalén, Jerusalén, ustedes que matan a vuestros profetas, ¿cuántas veces deseé, verdad, cobijarlos bajo las alas como la gallina protege a los polluelos? Ministerio profético. Las alas, hermano, el maestro, ¿verdad? Las alas del águila, lo que hablamos ahora, y en sus alas traerá salvación, porque la verdad os hará libres. ¿Y quién trae la verdad? ¿Quién abre nuestro oído hacia la verdad? Un maestro, el ministerio magistral. Amén. Y el escudo, hermanos, el evangelista, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, el ministerio evangelístico. Entonces, ¿qué le estoy diciendo, hermanos? Que si nosotros estamos bajo la cobertura, bajo la protección de los 5 ministerios, nada nos va a afectar. No hay jinete amarillo, no hay caballo amarillo que nos afecte a nosotros. Amén. Entonces es una verdad, hermanos, que tú tienes que atesorar en tu corazón y guardar en tu corazón. Amén. No es mi fin hacer proselitismo. No es mi fin decir que solo nosotros tenemos la salvación. Dios nos guarde. No estamos solos. Nosotros no somos los únicos. En Naranjo, en Costa Rica, en las 7 provincias, hay iglesias de Dios, de hijos de Dios, de siervos de Dios. Pero, hermanos, nosotros tenemos un privilegio, hermanos, que es reconocer, hermanos, reconocer los 5 ministerios. Pero hay muchas personas que, aunque esto es bíblico, ¿verdad?, que lamentablemente no creen en el ministerio profético, no creen en el ministerio apostólico. No creen, hermano, en estos ministerios. ¿Por qué? Por malas experiencias. Yo siempre lo he dicho, son malas experiencias. Usted le pregunta a una persona, ¿por qué usted no cree en los apóstoles? Ah, no, es que viera qué mala experiencia tuve yo con un apóstol. Era un falso apóstol. Pero eso no implica de que existen verdaderos. Bueno, si hay falsos, es porque hay verdaderos. ¿Cierto? Si hay verdaderos, es porque hay falsos. Porque hay personas que rechazan el ministerio profético también. Amén. Entonces, muchas veces la gente no tiene problema con el ministerio pastoral. Uno dice, mira, hermano, yo soy pastor. Ah, qué bueno, qué bonito, qué lindo. Te felicito. Te felicito que estés haciendo la obra. Pero dígale usted que usted es apóstol. Dígale usted que usted es profeta. ¡Ay, hermano! Ahí es donde el chicharrón truena, diría el pastor, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿pero qué estamos hablando, hermanos? De la protección. ¿Cuál es nuestra protección, hermanos? Para el jinete amarillo, para las enfermedades, para los virus, para las pestes, para la pestilencia, para la mortandad. ¿Cuál es nuestro seguro? Obviamente el Señor. Obviamente, ¿verdad? No podemos quitar lo bueno, ¿verdad? Obviamente estamos hablando del Señor. Dice que el que habita la sombra del Altísimo, ¿verdad? Está hablando de la gracia de Dios. Entonces, nosotros tenemos la gracia y el favor de Dios, el vallado, la protección de Dios como hijos de Dios. Él nos selló, Él nos marcó, somos de propiedad y nos va a cuidar. Esa es la gracia de Dios. Pero también está el gobierno. Recordemos que está la gracia y está el gobierno de Dios. Amén. Entonces, a eso vamos. ¿Verdad? Que nosotros tenemos la bendición de no solo estar bajo la gracia, que estamos bajo el gobierno de Dios. Amén. Y ese, vuelvo y repito, hermanos, es nuestro seguro de vida para todo lo que viene para la tierra antes de que el Señor venga. Porque el Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Entonces, porque la idea con todo esto, hermanos, es que tenemos que salvarnos. Salvarnos nosotros y salvar a nuestra familia. Algunos miran, hermano, pero eso siempre ha existido. El SIDA se fue declarado pandemia. La peste bubónica, la peste negra, la gripe española, se llevó millones y millones de personas. Pero la gripe española, que fue la que más personas mató 50 millones de personas. Claro, en otros tiempos donde había menos habitantes. Pero, hermano, ¿sabes lo que es? Que este cuarto jinete
se lleve, hermanos, y destruya o mate la cuarta parte de la tierra. Vuelvo y repito, 7.000 millones de habitantes. Le va a la potestad, hablemos de matar casi 2.000 millones de habitantes. ¿Cuántos somos en Costa Rica, hermanos? 5, 6 millones. Está hablando de 2.000 millones, no 2 millones, 2.000 millones de personas. Pero dice la Biblia también en Salmo 91, caerán 1.000 y 10.000 y a ti no te llegarán. Y a ti no te llegarán, a ti no te van a tocar, a ti no te va a tocar. Y si te llegas a infectar de virus, la vas a pasar suavecito, leve, como muchos hermanos de la iglesia la han pasado. Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos. Amén, hermano. Entonces, han habido enfermedades, viruela, sarampión, todas esas enfermedades. Amén, enfermedades que ahorita se están viendo muy afectadas porque pasan de los animales hacia nosotros, hacia los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque definitivamente, hermanos, tenemos que evitar esas plagas. Tenemos que evitar esas plagas. ¿Cómo vamos a evitar esas plagas, hermano? ¿Cómo evitamos? Primero, protegiéndonos, obviamente, ¿verdad? Tenemos que protegernos, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos, estar en la casa lo más que podamos. Amén. Sin caer en miedo, en temor o en pánico, ¿verdad? Hay leyes espirituales. Por ejemplo, la Biblia habla del lavado de manos. La Biblia habla del lavado de manos. De hecho, si usted ve la historia, hermanos, de muchas de esas pestes de tiempos anteriores, no recuerdo cuál, hermano, que culparon al pueblo judío de que ellos fueron los que lo sacaron, porque ningún judío se infectaba. Hablemos del cólera. Ningún judío se infectó, o muy pocos, hablemoslo así. Se infectaron, ¿por qué? Porque ellos por cultura bíblica, por enseñanza bíblica, ellos se lavaban las manos antes de comer. Antes de comer. Entonces, como me decía Gavin de esto, ¿verdad? Que según las estadísticas ya las personas, ¿verdad? Casi no se enferman. Resulta que ahora casi no se enferman, casi no les da diarrea, casi no les da gripe. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora sí nos estamos lavando las manos. Ahora sí nos estamos cuidando. Ahora sí estamos haciendo las cosas como tienen que ser. Entonces, antes no nos estábamos cuidando como debía ser. Amén. Entonces, así nos vamos protegiendo. Amén. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, el gel, obviamente todo eso, ¿verdad? Leyes higiénicas que habla la Biblia, ¿verdad? Esto se puede detener, ¿verdad? Hay que detenerlo para que no entre a nuestra casa, ¿verdad? Recordemos que el primer sentimiento humano que registra la Biblia, ¿cuál fue? El de Adán. ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando nosotros tememos algo, Job decía, lo que yo temí, eso me aconteció. De lo que yo tenía miedo, eso me pasó. Entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos miedo, que si nosotros, hermanos, tenemos mucho temor, mucho miedo, mucho pánico, mucho temor que no viene de Dios, hermano, le estamos abriendo una puerta al enemigo. Vuelvo y repito, lo que yo temí, eso me aconteció. Tenemos que repeler eso, ¿verdad? Por eso el Señor le decía mucho a sus discípulos, no temas, no tengas miedo. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces así es una manera espiritual, ya el lavado de manos y todo, eso es natural, la mascarilla, el no salir de casa, eso es lo natural, pero en lo espiritual tenemos que, en nuestra alma, hermanos, tenemos que repeler esas cosas y no atraerlas a nuestras vidas por medio de una puerta abierta, que puede ser el miedo, que puede ser el terror o el pánico. Amén. Entonces, no activándolas, no confesando. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Si yo salgo con la mentalidad que me voy a infectar, si yo vivo pensando y diciendo que me voy a infectar, hermano, estoy jalando espiritualmente algo para mí que no es bueno que yo lo tenga. Amén, hermanos. Entonces, una de las cosas que va a proteger también, ¿verdad? Ya vimos los 5 ministerios. Eso nos va a proteger y nos va a guardar. Pero vea qué lindo, hermano, el libro de Cantares. Dice, he aquí la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Si usted ve el contexto de esto, hermanos, está hablando del arrebatamiento.
cuando la iglesia novia está siendo arrebatada, está siendo llevada de esta tierra, que esto corruptible pasa a ser incorruptible, entonces nos vamos con el Señor. Pero no, esa iglesia no se va sola. La iglesia no se va sola, esa mujer no se va sola. Dice aquí la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, 60 valientes. Está hablando de 12 por 5. ¿Cuántos 12 por 5, hermanos? Los matemáticos, 60. 5 ministerios y 12 números de autoridad, porque habla de que son valientes, fuertes de Israel, del Israel espiritual. Ellos tienen espada, palabra para guardar, para proteger a la iglesia en el arrebatamiento, pero también ahorita en estos tiempos. Nuestra función es esa, decirle, hermano, confíe en el Señor, hermano, no tenga temor, hermano, no tenga miedo. Amén. Nuestra función, hermanos, es esa, de cubrirlos a ustedes, de protegerlos. Esa es la cobertura que tenemos para la gloria de Dios. Amén. Diestros en la guerra espiritual. Hay batallas, hermano, que tú vas a ganar tú solo. Hay batallas, hermano, que Dios las va a ganar por ti. Pero hay batallas, hermano, que las tienen que ganar nuestras coberturas. Nosotros como pastores tenemos que ganar ciertas batallas en ustedes, en administración, en oración. Son rangos de autoridad, son principios de gobierno, no de gracia, de gobierno. Entonces vea qué importante, amado hermano, lo que es la cobertura. La cobertura. Amén. Y esto es en la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo. Autoridad por los temores de la noche. Amén. Entonces no van a haber temores de la noche. Amén. Porque estamos cubiertos. O sea, hay batallas, vuelvo y repito, que nosotros ganamos aquí en Aranco. Pero hay cosas que yo tengo que decirle a mi pastor, a Antibás, para que un ministerio apostólico, una autoridad apostólica nos ayude a vencer ciertas batallas. Y hay ciertas cosas que él tiene que remitirlas a Guatemala, al pastor de él, al pastor general, al apóstol Sergio Enríquez. Hay batallas que él las tiene que ganar por nosotros, ¿verdad? Que estamos bajo esa cobertura. Amén. Entonces, vuelvo y repito, son principios de gobierno. Amén, hermanos. Amén. No sé si hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta. Amén. Entonces, vea lo que dice, hermano, ya como conclusión. Vea lo que dice Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000. Deme un segundo. Y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Mas a ti no llegarán. No sé, hermano, si tú lo recibes. O sea, es que vuelvo y repito, no es solo saberlo, no es solo tenerlo acá, es que vaya aquí y que me dé seguridad. Yo sé que hay que cuidarnos. Yo sé, hermanos, que tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, no solo vivir por fe, tenemos que ser prudentes. Amén. Pero, hermanos, o sea, es tiempo de vivir por fe. Es tiempo, hermanos, como decía el apóstol cuando vino a reactivarnos nuevamente. No es tiempo de tomar el arado y mirar a ver atrás. No es tiempo de volverse atrás. Lo hemos dicho estos días que nos hemos reunido. El mundo va en decadencia. El mundo va para atrás. La iglesia no. La iglesia va para adelante, va para adelante, va para adelante. Yo sé, hermanos, que hay hermanos que se están cuidando. Está bien. Pero a veces cambiamos el orden de prioridades. A veces sí vamos a una fiesta, a veces sí vamos al supermercado, a veces sí salimos a darnos una vuelta. Pero a la iglesia, no, no, hermano, no, la iglesia, no, hermano, la iglesia yo no voy. No, hermano, ¿usted ha visto los casos? ¿Ha visto los casos cómo están? No, hermano, no. Pero si lo invitan a una actividad, si lo invitan a la playa, y no está mal. Pero ¿por qué cambiar el orden de prioridades? Si el plan del enemigo, hermanos, es hacernos retroceder, si el plan del enemigo es que no adoremos y que no sirvamos. Fue lo que Moisés le llegó a decir a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore y para que me sirva. Entonces son dos cosas que van de la mano: la adoración y el servicio. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces caerán a tu lado 1000 y 10,000 y a ti nos llegarán. Entonces ahí nos vamos moviendo por fe. Definitivamente ahí nos vamos moviendo por fe. Amén, hermanos. Vean lo que dice Éxodo 11:7, ya para ir terminando. Dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre
hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ojo, Éxodo 11:7. Está hablando de cuando Egipto iba a salir, cuando Israel iba a salir de Egipto. De eso está hablando. Cuando Israel iba a salir de Egipto. ¿Qué pasó cuando Israel iba a salir de Egipto, hermanos? ¿Qué se vino para esa tierra, para el mundo? ¿Qué se vino? Plagas. 10 plagas. Pero dice la Biblia que cuando hubo la plaga de las tinieblas durante 3 días, hermano, 3 días, dice que los egipcios no podían ni siquiera ver al prójimo que tenían a la par, no se podían ver. ¿Y qué dice, hermanos? Que en la casa de los israelitas siempre hubo luz, siempre hubo luz, siempre hubo claridad. A ellos no les afectó las plagas, hermano. Al Israel espiritual, a la iglesia novia, no le van a afectar las plagas. Tenemos que tener eso claro. ¿Cuántos primogénitos murieron, hermano, de Israel? Ninguno murió. Pero sí murió uno en cada casa de los egipcios. En cada casa murió uno, el primogénito, aún de los animales. Pero aquí dice, hermanos, que ni un perro moverá la lengua. Y un perro está hablando de espíritus inmundos, está hablando de demonios. Para que sepáis que Jehová hace la diferencia entre los del mundo y los verdaderos hijos de Dios, entre los egipcios y los israelitas, entre los verdaderos hijos de Dios y los de la iglesia novia. Hermano, porque no somos moradores de la tierra, no somos moradores de Sión. Entonces, como moradores de Sión, hermanos, tenemos que andar en espíritu y en verdad, y que tenemos que andar en fe. Amén. Para que este caballo amarillo no nos afecte. Entonces, como el tema era el caballo amarillo, amén. Entonces, hermanos, ya para terminar, el anticristo ya anda cabalgando. El espíritu del anticristo. La persona como tal no ha salido, no se ha manifestado. Porque dice que algo lo detiene y es la iglesia. Pero en el momento que la iglesia se vaya, este jinete se va a manifestar. Pero ya el espíritu del anticristo ya anda por ahí, engañando. Entonces, bajo ese espíritu del anticristo, el caballo blanco, es que no podemos, nosotros como iglesia, ¿verdad?, entrar. No podemos entrar ahí, no podemos asociarnos a esto, ¿verdad? Porque si no, estaríamos abriendo puertas para que el caballo amarillo nos afecte. Amén. El rojo, las guerras. El negro, la economía, las deudas, el estrés. Amén. Y el amarillo, las enfermedades, las pestes, el virus, el coronavirus, el COVID-19. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro seguro de vida? Hermano, vuelvo y repito. Leyes naturales, leyes espirituales. Amén. Pero también la cobertura de Dios. No solo por la gracia, por el gobierno de Dios. Amén. Vuelvo y repito. El abrigo, la sombra, las plumas, las alas y el escudo. Los 5 ministerios. Amén. Ese vallado, hermanos, que tenemos, que fue el que detectó Satanás. Cuando Satanás llegó a la presencia de Dios, le dijo el Señor: ¿has considerado a mi siervo Job? Ah, sí, le dice, sí, él está así porque tiene un vallado. Tú le pusiste un vallado, quítale el vallado para que vea. Y no le quitaron, y Dios le permitió, le quitó el vallado. Pero que Dios nos dé a nosotros la misericordia, hermano, de que no nos quiten el vallado, que no nos quiten la cobertura, que no nos quiten la protección. Amén, hermanos. Entonces, vuelvo y repito, no estamos solos. No quiero que se malinterprete, ¿verdad? Sabemos que hay hijos de Dios, sabemos que hay iglesias aquí en Naranjo, en Costa Rica, en las 7 provincias, en el continente, en Centroamérica, que tal vez no son de ministerios de Benecer, pero y el Señor está con ellos, y el Señor los guarda y los cuida. Amén. Pero recordemos que el que descubre o el que hace ver al jinete amarillo, ¿verdad?, o al caballo amarillo, es el 4º ser viviente, que es semejante al águila volante. Amén. Y en sus alas
traerá salvación. Pero dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Entonces, bajo la gracia de Dios, el temor de Dios. Bajo el gobierno de Dios, la sujeción. La sujeción. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esté tranquilo. Yo sé que la situación está complicada. Sabemos que la situación está difícil. Amén. Pero lo que menos podemos hacer ahorita es que baje nuestra fe, que baje nuestra guardia, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos. Amén. Pero ahorita, hermanos, lo importante es estar bajo la protección de Dios, la protección divina que viene de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. No sé si alguien quiere aportar algo al tema. Ya hablé yo bastante suficiente. Alguien que quiera opinar o preguntar o hablar algo, estamos a tiempo. No todos. Pastor, buenas noches. Hola, ahí vi que se agregaron. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Stephanie? Muy bien, usted, pastor. Aquí vamos, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Eso le decía yo a los hermanos que a los que le ha dado, les ha dado muy, muy favorable, ¿verdad? Eso es una bendición. Es una bendición. Albertico, ¿cómo está Albertico? Sí. Bien, pastor, gracias a Dios, es que estaba en clase, entonces hasta ahorita me pude conectar, porque a partir de hoy ya estoy en clases. Bueno, pero los miércoles. sí agarraron algo ahí, y yo igual lo estoy grabando, entonces ahí lo vamos a pasar el otro miércoles. Eso le íbamos a preguntar si lo había grabado para luego mirarlo. El otro miércoles lo pasamos.